Hola, ¿qué tal? Soy Marta Isabel Pasquel, transmitiendo desde las instalaciones de PNL México, como cada semana. Hoy me llena de alegría presentarles al licenciado José de Jesús Castellanos López, quien fue mi maestro en la Universidad Intercontinental de varias materias, y hoy tengo el privilegio de que además sea mi amigo. El licenciado José de Jesús Castellanos, quien ya se encuentra aquí, se está conectando desde la ciudad de Morelia. Él es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva, tiene una maestría en Desarrollo Humano, tiene una maestría en Ciencias Políticas, se ha desempeñado en el diarismo con una gran experiencia de 1968 a 1980 en diarios como El Universal, El Heraldo de México y El Noroeste de Mazatlán. Además, ha colaborado como editorialista en El Heraldo de México, El Universal, El Financiero y el portal yoinfluyo.com. Ha sido docente de varias universidades, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde también fue director y fundador de la Escuela de Comunicación, la UNAM, por supuesto, la Universidad Anáhuac y la Universidad Vasco de Quiroga, de donde también fue secretario académico. Fue miembro del Consejo Asesor del Consejo Técnico de Notimex y se desempeñó también en organismos empresariales, en el sector público y como voluntario de agrupaciones sociales. Actualmente, el licenciado Castellanos es director de la Fundación Editorial Vasco de Quiroga. Pues muy bienvenido, Pepe, ¿cómo está? Muy bien, Marta Isabel, pues aquí en el confinamiento de la pandemia, Oye, sí, gracias a estos medios hoy podemos tener diálogos y pues fugarnos por el ciberespacio a dar la vuelta por ahí, llegar a la Ciudad de México y tener ok. el gusto de verte. Muchas gracias, Pepe. Y hablando del tema de hoy, que es la responsabilidad social que tenemos como usuarios de las redes sociales, pues quiero que nos platiques un poquito cuál sería nuestro papel con esta responsabilidad social en las redes. Muy bien, Marta Isabel. Pues mira, el modo de comunicarse cambió con la aparición de Internet. Inicialmente, pues, eran los correos electrónicos, ¿no? Donde uno Ujú. escribía y mandaba cosas, etcétera. Digamos que era un escenario un tanto tranquilo en las redes, ¿verdad? Pero fue evolucionando Ok. rápidamente. Estaban las páginas, desde luego, estas páginas que hoy ofrecen de todo, ¿no? Lo mismo puede ser una empresa que presenta sus productos, los partidos políticos, las instituciones sociales, los gobiernos, desde luego, y hasta uno puede generar su propia página, ¿sí? ¿Es verdad? ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, esto hizo un cambio radical respecto de lo que había sido la comunicación social hasta antes de la aparición de Internet. Anteriormente éramos pocos los que accedíamos a los medios, prensa, radio, televisión, cine, ¿sí? Alguna vez en un discurso el presidente Díaz Ordaz dijo que lo que pasaba es que los periodistas éramos privilegiados, porque nosotros sí podíamos acceder a los medios y el resto de los ciudadanos comunes, pues no. Si acaso de vez en cuando cartas a la redacción, etcétera, pero era muy limitado, ¿sí? Y sin embargo, de todas maneras, la información crecía. Jean-Louis Servan-Schreiber, allá por los 70s, dijo que había infopolución, es decir, ya había contaminación informativa, ¿sí? No, imagínate ahora, ¿cómo le podríamos llamar a Bueno, esto? se le llama infodemia, es el Infodemia. nuevo término que han utilizado, ¿sí? ¡Wow! Infodemia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que hay una epidemia de Una información. epidemia de información.
Exacto. demasiada. Entonces, desde luego a los comunicadores se nos exigía un comportamiento ético. De hecho, la irrupción de la responsabilidad social en los medios es un fenómeno que ocurre con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por las críticas que los políticos, los gobiernos, el mismo público hacía a la prensa que se veía a sí misma como el cuarto poder, como un poder que avasallaba, ¿sí? Entonces, esto generaba presiones para regular la libertad de expresión, la libertad de prensa, etc. La respuesta fue la aparición de lo que se llamó el modelo de responsabilidad social. ¿En qué se fundaba este modelo? En que la comunicación es un servicio, ¿sí? Que el reportero, el periodista, están sirviendo a la sociedad y le están acercando información para que su comprensión del mundo, de los fenómenos que se dan, pues se enriquezca y a partir de ello se puedan tomar decisiones ciudadanas, decisiones económicas, decisiones culturales, etcétera, ¿sí? Pero era un mundo pequeño, cerrado, ¿sí? Lo que se, sí, Perdón. lo que se hizo para enfatizar esto fue la aparición de los códigos de ética profesional, que siguen vigentes, ¿no? Y que tardaron mucho tiempo en muchos lugares en tomar fuerza como una guía de la conducta del informador, como una guía de la conducta de los medios. En nuestro país tardaron mucho tiempo los periódicos en hacer sus códigos de ética y todavía más en hacerlos públicos. Aparecieron los defensores de la audiencia, por ejemplo, como parte de ese tema, para que si había inconformidades del público o de las fuentes de información, presentaran sus quejas ante el defensor de la audiencia, ¿sí? Bien. Y estos códigos de ética, yo nunca supe de ellos, o sea, es muy difícil acceder a ellos. Y imagínate qué código de ética va a tener un niño de 14 años que ya puede entrar a las redes y hacer uso de ellas. Claro. No, ellos ni siquiera saben que existe tal cosa, ¿no? ¿Y qué dicen estos códigos de ética? Bueno, los códigos de ética tienen una serie de criterios generales, ¿no? Primero, la definición del medio, porque durante mucho tiempo se dijo que los medios eran neutros, lo cual no es cierto. No, para nada. Los medios tienen una tendencia. En Europa esto lo reconocían con mucha claridad, ¿sí? De tal suerte que no se hablaba de la objetividad periodística, sino de la veracidad periodística. Por la razón lógica de que el periodista como persona tiene unos principios, unos valores, una preparación a la luz de la cual interpreta los hechos, reside lo que es trascendente e importante de transmitir, porque ocurren muchas cosas que no son noticia y no por eso dejan de ser información. Y entonces, ¿bajo qué criterio se define qué es lo que se debe publicar y lo que no se debe publicar? Muchas veces Luis Espota decía que el poder de la prensa no está en lo que dice, sino en lo que calla. Wow. Entonces, había toda una trama ahí de corrupción, ciertamente, de ocultamiento, de manejo político, etcétera, ¿no? Claro, más la línea editorial que tenía que seguir. El periódico tiene una línea editorial y no quiere decir que oculte la información, pero sí
digamos, la perspectiva desde la cual informa es una. Y lo ideal es que lo haga explícito el medio. No es malo que la tenga. La neutralidad no existe, ¿sí? Todos tenemos una cosmovisión, Claro. tenemos una concepción de lo que la persona es, de su responsabilidad en la sociedad, participación política, etcétera, ¿no? Entonces, como se conceptúa eso, pues el medio lo refleja. Y no solo en las páginas editoriales, ¿eh? Muchas veces se piensa que la página editorial es la ideología del medio. No, en las mismas notas hay la posibilidad de manipular los temas sobre los que se hace énfasis. Yo siempre he dicho, no existe el medio por el cual tú puedas valorar una nota. ¿Cuánto vale? ¿Por qué una es la de 8 columnas? ¿Por qué una vale en la primera plana? ¿Por qué otra va en la última página? Y aunque la publiques, la percepción del lector, del que está en el medio, la televisión o el radio, va a depender de la importancia que el medio le está dando a la nota, ¿sí? Claro. ¿Y quién Bueno, lo determina? ¿Qué nota va antes y después? Y después es el jefe de información. pues desde el reportero, porque ¿cuál es la función de un reportero? Investiga, selecciona, sintetiza, decodifica y recodifica la información, ¿sí? Hay una estructura de la nota informativa que decíamos que era una pirámide invertida, al principio lo más importante, después lo menos importante, etc. Bueno, todo eso es una decisión subjetiva del informador. No quiere decir que esté manipulando la información, la está valorando, la está jerarquizando y luego se la pasa efectivamente a la mesa de redacción. Hoy les llaman editores, ¿no? Y estos editores deciden qué lugar va a tener esa información. Y ellos también la valoran. Y luego también deciden que algunas van al Archivo General de la Nación, es decir, al bote de la basura. No se publican, ¿sí? Porque no caben. No es que se censure por no querer informar. Es que ya no alcanzó. Las notas compiten entre sí. Bueno, esta era la tarea profesional. Con la aparición de Internet, eso se quiebra, ¿sí? Ya no hay el monopolio de los medios ni el monopolio de los periodistas. Hoy cualquiera puede acceder a Internet y subir información. Por supuesto, cuando han aparecido cada medio, cuando apareció la radio, dijeron que los periódicos iban a desaparecer. Cierto. Existiendo. Cuando apareció la televisión, dijeron que la radio también iba a desaparecer. Cuando aparece Internet, dicen que va a desaparecer los otros medios. Y en realidad, hoy Internet es una suma de todo. Igual que un celular. Es cámara, es teléfono, es video, es Internet, es Twitter, es todo esto, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, por un lado, los géneros informativos, los géneros de información, las opciones de participación en Internet cambian, ¿sí? Sí, incluso los periódicos ya te dicen, suscríbete a mi periódico por tanto al año, para que lo veas en el telefonito. Ya hoy todos los periódicos que se sienten importantes están en Internet. Así es. Y hay agencias informativas que solo están en Internet. Y ya hay televisión por Internet. Entonces, toda esta gama de opciones están al alcance de la mano de cualquiera, ¿no? Los youtubers, por ejemplo.
Pues, ¿qué Así, necesitan? Nada más algo con qué grabar. un teléfono y ideas. Sí, exacto, ¿no? Ujú. Y te encuentras de todo, ¿sí? Sí, claro. Y hay un lado oscuro de Internet, ¿sí? Donde están las peores aberraciones, donde está un mundo que, pues, hasta a los adultos nos espanta lo que ahí Sí. puedes encontrar, ¿no? Sí, sí, porque imagínate poder legislar o cuando se ha democratizado el uso de estos medios, ¿cómo se va a legislar? ¿Cómo va a haber un código de ética? Pues puede haberlo, pero pues, ¿qué pasa ¿Quién, si... quién, quién va a ver que lo sigas? Exactamente, ¿no? Entonces, es una responsabilidad propia la que hoy tienen que asumir dos partes, que ya se decía que esto había que hacerlo respecto de la televisión y el cine, y Ujú. también frente a los otros medios, pero no era tan impactante como la imagen, ¿sí? La responsabilidad social del receptor, el poder discernir, distinguir y elegir lo que te conviene. En un mundo donde hay engaño, las fake news, o sea, las noticias falsas nos invaden hoy, sobre todo en temas de gran trascendencia política, económica y social. Claro. La pandemia, Mm. que si es una conspiración china, que si Bill Gates nos quiere inocular una vacuna donde va a haber nanotecnología para controlarnos, para cambiar la genética, ¿sí? Que si hay un laboratorio que se quiere hacer rico en el mundo a través de esto. Exacto, ¿no? Entonces, y otros que dicen, no, no, pues es una gripe normal, toma un liquidito ahí, te previene y no te preocupes, no uses tapaboca, abrazos, sal al restaurante, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, La realidad es que con el tema de la pandemia, Pepe, querido, yo he tenido casos de que sé, cercanos, sí, que les ha dado la pandemia esta sin haber salido de sus casas, no me digas, siguiendo todas las medidas, todos los protocolos. Y en Italia, que fue el primer país afectado, y yo tengo una amiga que vivía en Italia y se vino para México corriendo, me dijo, la gente se encerró a capa y espada pues, adentro de sus casas y se murieron adentro de sus casas. O pero sea, ¿qué ocurrió? Que traían mercancías de fuera, ¿no? o entraba gente a entregar cosas o simplemente le pegó durísimo a Italia porque pues es un puerto en donde llegaba mucha mercancía y Uh-huh. no tuvieron tiempo de prevenirse, Sí, no se pensó lo que iba a pasar, ¿verdad? ¿no? Pero incluso donde después ya se sabe todo lo que pasa, como México, Brasil y otros lugares, pues sigue habiendo muertos e infectados. Sí. Acaba de morir un compañero mío de preparatoria, que también fue periodista, fue conmigo a Culiacán, al periódico Noroeste, Mm, luego se fue a vivir a León, Guanajuato, y acaba de morir por COVID, ¿sí? no pudo con la pandemia. ¿Sí? Entonces, claro, los adultos mayores nos dicen que somos más susceptibles. Pues hay de Que todo, ¿eh? O sea, también hay no, gente joven que dice, no es cierto, eso no existe, yo no me voy a cuidar, yo no voy a usar cubrebocas, yo me voy a ir a ver a mis amigos y se están muriendo de igual manera. claro. Y entonces en Internet te encuentras cruzadas todas las versiones, ¿no? Ujú. ¿A quién le crees? ¿Sí? Es difícil. Y luego el tema de la posverdad. Ujú. No importa si es verdad o no es verdad, lo que importa es que parezca ser verdad, ¿verdad? Y, Ah, que entonces, pretenda ser verdad. y que aparezca como verdad. Ajá. Y ya sabemos que con las computadoras tú puedes crear realidades virtuales, ¿no? Claro, tú puedes hacer que se vean partes de la realidad. Exacto, ¿no? Y que des a entender que eso es real, ¿sí? Ujú. Entonces,
Estamos en un mundo que algunos ya lo han calificado como una nueva Babel. Válgame Dios. Hay de todo, sí. Pero fíjate, esto ha sucedido de una gran celeridad. Facebook aparece en el 2004. Inmediatamente después aparece Twitter. Twitter y luego YouTube, ¿no? YouTube, TikTok, que hoy tenemos No, tantas, pero ya se van a echar a TikTok, creo. pues dicen que la van a comprar. Pero No, vete. el tema es que no le quisieron vender a Facebook. TikTok no quiso venderse a Facebook. Entonces ahora Facebook va a contraatacar a TikTok por derechos autorales, porque todo el mundo está utilizando los derechos de alguien más para hacer algo divertido. Entonces ahora se la va a Y aplicar. entonces encuentras que ahí estamos en un mundo cibernético, en el ciberespacio, donde ocurren cosas reales. Y una de las características que ha tenido esta posibilidad de que cualquiera puede estar presente es que se han roto todos los esquemas. En Facebook, por ejemplo, la gente, digo yo, se desnuda en lo que es y en cómo es físicamente, ¿sí? Y luego se escandalizan de que sus imágenes andan circulando por todo el mundo, ¿no? Lo que no harían en público, sino quizás solo en privado, lo se están vuelve de haciendo. pronto. O algún mal amigo hace favor de poner las fotos. Pero también yo pienso que no hay una educación emocional, Pepe, porque están de malas o algo malo les pasó y publican lo que emocionalmente no están pudiendo manejar y ponen fotos y después, bueno, si yo leyera, si yo hubiera escrito eso y hubiera puesto esas fotos, si yo me volviera a leer, me daría pena. Y no ¿No? sé cuántos millones de personas se están enterando de eso, ¿no? Y mira, hay dos aspectos importantes al respecto. En ciertos portales como Facebook, la foto que subes ahí ya es de Facebook. Ah, sí. Sí, y nadie leyó cuando Las letras aceptó negritas, cuando aceptaste los términos y que condiciones. está cediendo derechos sobre esas imágenes, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pero además esas imágenes, por ejemplo, para el caso de los secuestros, ahí estás diciendo quién eres, qué haces, cuánto tienes, a ¿Dónde dónde vas. vives? Exactamente, ¿no? Entonces, muchas veces han dicho, no suban las fotos de los niños a internet, porque los secuestran, se los roban. Bueno, ya dicen que hasta las mascotas, que no andes tú subiendo fotos de tus mascotas. Entonces, este es una ventana ilimitada. Sí, es una ventana para todos, para los malos, para los buenos y para quien quiera hacer mal uso de tu Claro. información. Y entonces la responsabilidad social, que antes solo era para unos profesionales, hoy es para todos. Uno tiene que regirse por principios, por valores, midiendo las consecuencias de lo que uno hace. Uno de los principios éticos fundamentales es la no maledicencia, por ejemplo, ¿sí? El no buscar hacer el mal a través de esto, ¿sí? Porque hay muchos que lo que quieren es precisamente ver cómo perjudican y dañan, no solo por lo que sí se hizo. Claro. Hoy se puede editar, se puede manipular la imagen, se pueden manipular las palabras, ¿no? Claro. Hemos oído, por ejemplo, imágenes del Papa Francisco diciendo que López Obrador no diga que él dijo, ¿no? Y hemos oído discursos de Putin que dice, pues ahí le ponen letreritos, que dice una cosa que no es lo que está diciendo el ruso.
pero pues como no sabemos ruso, ¿quién lo tradujo? Y a veces incluso ponen ahí que no es cierto lo que están poniendo, pero tampoco lo leemos, ¿verdad? Claro, claro. Es Entonces, complejo. es un tema de credibilidad, de Donde, quién tiene autoridad moral para ser creíble. Que los medios de profesionales, pues, valen si tienen prestigio, si son creíbles, si les reconoce la audiencia el valor de lo que transmiten, ¿verdad? Pues hoy también hay un tema de credibilidad. Las fake news, ¿quién dijo eso? ¿Quién es el que lo dice? ¿Con qué autoridad? ¿Cuál es la fuente de la información? ¿Sí? Y claro, en segundo lugar, pues contrarrestar eso certificando que la fuente que dicen que lo dijo, efectivamente lo dijo. ¿Sí? El Vaticano, por ejemplo, tuvo que advertir que incluso frases bonitas, muy religiosas, etcétera, que le atribuían al Papa Francisco, pero no las decía él, ¿no? Ya lo estaban interpretando. Y dijo, ¿quieren saber lo que dijo el Papa? Pues sí, entren sí, a la página del Vaticano, ¿no? Y así claro. nos encontramos con muchas cosas que, pues, quien informe debe de buscar esa mentalidad que se incorpora en los medios después de la Segunda Guerra. ¿Cómo puedo yo buscar un servicio? ¿Cómo puedo yo hacer un bien? Hoy por hoy la lucha política, por ejemplo, está en los medios, ¿sí? De aquella primer debate en el que Nixon y Kennedy discuten ante la audiencia electoral en Estados Unidos para plantear sus plataformas, etcétera, y que según pues, los analistas de toda la historia han dicho que Kennedy ganó el debate no por lo que decía, sino por cómo se veía. Era guapo, tenía personalidad, sereno, atractivo, etcétera, y fueron los valores de la imagen, Lo que no de los transmitía su contenidos. imagen. Exactamente. Y hoy estamos en un mundo de la imagen, ¿sí? Sí, Lo pues que todos ve. quieren ser tendencia. Y otro aspecto fundamental, los sentimientos. Tú sabrás Mm, mucho de esto, Marta Isabel. Las ah, emociones de las personas. Lo que te provocan atractivo, repulsa, simpatía, antipatía, credibilidad por la forma en que lo dices. No creo porque no eres así muy empático, etcétera. Todo eso está en las redes, ¿sí? ¿Y sabes cuál es el otro factor? La mercadotecnia social. Porque hoy todo el mundo está pagando para que le manejen sus redes y no sabemos si el que está manejando las redes, qué criterios está siguiendo. Son criterios totalmente diferentes a todo lo que tú estás mencionando. Hay que Claro. publicar todos los días, no importa lo que publiques, hay que tener presencia, hay que alimentar esas redes todos los días, hay que saturar las redes, lo cual a mí me genera un efecto contrario porque te veo hasta en la sopa. Este, sí, o sea, de repente ya te vi en YouTube, pero ya también te vi en Instagram, pero ya también vi ese video en Facebook. O sea, es una saturación, pero pues los gurús de la mercadotecnia dicen que así hay que trabajar para que hagas tendencia, para que generes me gusta, para que finalmente generes lo que le llaman ellos el embudo, para que la gente te compre. Y luego los que dicen que son populares, los Mm. bots, Ah, ¿sí? sí, O claro. sea, producciones mecánicas que hacen que parezca que tienes muchos adherentes, ¿no? Ujú. Allá es tan popular esto que en algunos casos cuando tú vas a entrar
tienes que descifrar una palabra, un texto, unos colores, para que se vea que lo está haciendo no es No una es un máquina. robot. Exactamente. Y al rato ni eso, porque tenemos ya unos robots que la verdad es que uno se queda asombrado, ¿no? Luego, la manipulación que te genera prestigio o desprestigio. Hoy pueden destrozar tu reputación en las redes en un momentito, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, estas batallas de twitters, ¿no? Digo una cosa, te contesto la otra, te vuelvo a decir, te vuelvo a contestar. Y entonces, esto no solo es entre dos, porque luego entra un tercero, un cuarto y comenta y dice y te insulta. Ya es entre ellos, ya es entre ellos. Exactamente, ¿no? Entonces, esto es como una bola de nieve. Empieza a rodar y no sabes cuándo va a parar, ¿sí? Entonces, esta gran cosa, porque es una gran cosa del Internet, yo lo decía el otro día, que es como el platillo de la lengua que platicaba mi papá, que le dijo a su mayordomo, un señor, que le trajera el mejor platillo que había. Le trajo lengua. Y le dijo, ahora tráeme el peor. Y le volvió a traer lengua y le dijo, oye, pues ¿cómo es que? No, es que la lengua puede servir para alabar a Dios o para decir maldiciones, ¿no? Entonces depende cómo la uses, ¿sí? Y entonces esta conciencia del no dañar a otro, de buscar el bien a otro, trae ahí un trasfondo que también no está suficientemente desarrollado, a pesar de que es un concepto ya antiguo, que es el derecho a la información. ¿Sí? Todo derecho implica relaciones de justicia. Lo que yo le debo dar al otro, lo que el otro me debe dar a mí. ¿Sí? Entonces, yo a través de lo que digo, de lo que callo, de cómo lo digo, etcétera, puedo cometer injusticias. Claro. Pero también cuando doy lo que es propio y debido, estoy haciendo un acto de justicia, ¿sí? Entonces, estos conceptos son parte de esa responsabilidad social. Claro. El tratar de dar a los demás lo que requieren para su desarrollo personal, para su desarrollo social, para su mejor actuación en el ámbito laboral, económico, para su participación política, para su acceso a la cultura. Hoy tenemos todo ahí en esos medios. Claro, la diferencia entre alguien que sube cualquier cosa y un profesional es el criterio con que se juzgan las cosas, ¿sí? No basta decir cualquier cosa. Esos famosos reporteros que porque su celular ya retrató una cosa y todo esto, creen que ya son profesionales de la información, ¿sí? Y no, son testigos. Pero aún con las imágenes se puede engañar, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, y luego, pues también sabemos que en las redes puedes bloquear ciertas páginas, cierto tipo de cosas. La responsabilidad de los padres. De los padres. Más ahora que los niños tienen que estudiar en red. Y si los papás trabajan y ellos se quedan solos, quién sabe qué hagan con la computadora. Porque además ellos ya nacen con el chip integrado, decimos. Es impresionante. Tienen 2 años y ya saben perfecto jugar con el teléfono. Exactamente. Entonces, se requiere una educación para el uso de Internet. Para participar con aportes, pero también para frenar y distinguir y clarificar cuando algo no está
dentro de esos términos de responsabilidad, de justicia, de educación, de hacer el bien al otro, de evitar el mal del otro, etcétera, sí. Fíjate Claro. que te cuento que una vez me llegó un papá todo asustado a una de mis clases, Ajá. que había cachado a su hijo de 10 años que se estaba ahogando con el bote de pimienta frente a la tablet porque estaba haciendo un reto para sus amigos en vivo. Y sí, mi hijo ahí ahogándose con la pimienta y además grabándose. Y eso es Bueno, el pan nuestro de todos los días. hay ahí una serie de retos que les han costado la vida a muchos niños. Por supuesto. Ujú. Entonces, esto es un barrio que está para todo el mundo, ¿no? Y en donde el uso de la información, de los criterios, de, pues, la orientación, puede cambiar a las personas. Hay quienes se suicidan porque la imagen que difunden de ellos a través de las redes, pues los desprestigian, ¿no? Entonces, muchas veces ellos dan pie a eso, ¿no? Y como ahora con las tecnologías actuales pueden grabar a alguien que está recibiendo dinero en un restaurante o en la Cámara de Diputados Por o ejemplo, le graban una conversación, etcétera, etcétera, pues el tema de la intimidad se pierde, ¿sí? Es más, los celulares pueden abrírtelos desde lejos sin que tú te des cuenta y escuchar lo que estás diciendo. sí, Es un espionaje con real. aplicaciones todo se puede y más Exacto. en México todo se puede. Y luego resulta que tienes un aparatito de Google, hay que decirlo, donde vas a oír música. Ok. Y nada más que también ahí te están oyendo a ti. Y cuando tú le dices, ok, Google, haz esto, me ha tocado que a veces teniendo este aparatito ahí, de pronto se mete en la conversación y dice, pues lo que encontré fue esto. Ah, caray. Yo no Se estoy les hablando. cruzaron los cables Se le cruzaron a Google. al Google, las Exacto. señales. Fíjate tú. Y en Google hay gente que revisa lo que transmites tú para censurarlo. Y también sabemos que los aparatos de inteligencia detectan palabras sospechosas para vigilar, a ver, este que dijo esto no será un terrorista, y entonces te empiezan a seguir. En Pues fin, hay una tan serie de... solo, Pepe, gracias a los teléfonos celulares y a la función de ubicación, hoy el gobierno puede saber si estás en casa o estás saliendo y en qué cantidad estás saliendo y a dónde estás saliendo. Exactamente. La famosa 5G, por ejemplo, que ha generado una inquietud de mucha gente, porque dicen que efectivamente a través de la 5G tú estás siendo vigilado en todo momento. En China eso ya es una realidad, ¿sí? Existen una serie de postes donde te van siguiendo a dónde vas, qué haces, etcétera. Tienes por obligación que tener el celular prendido, etcétera, etcétera, y conocen tus posiciones políticas y te pueden impedir viajar si no eres dócil al sistema, etcétera. Entonces hoy estás verdaderamente Controlado. controlado por el Big Brother. Lo que decía McLuhan se volvió real. Pues era ya, primero se inventó como una diversión en la televisión, ¿no? El Big Brother. Tenerte ahí conectado todo el tiempo.
bien lo que haces, cómo actúas, qué dices, etcétera, ¿no? Dizque experimentos sociales, ¿no? Ujú. Y luego, pues, Orwell nos dijo que hacia allá íbamos, ¿no? Pues sí, y Entonces, también McLuhan lo decía desde la aldea global. sí, Lo que no sabíamos es que todo iba a estar en un aparatito de teléfono, ¿no? exactamente, nunca nos imaginamos. Yo recuerdo, imagínate, cuando yo me inicié en el periodismo, pues no existía el telefax, ¿sí? No, sí. Existía el fax donde tecleabas para transmitir, Ujú. pero no el telex, el Tele- fax, pues. Y un día nos invitaron de la Sociedad Interamericana de Prensa a una plática que fue en el periódico Novedades, donde nos hablaban de las futuras tecnologías, ¿no? Y decían, no, en el futuro va a haber un aparatito por el cual puede salir el periódico. Ah, Estaban hablando del fax. claro, Bueno, el fax, ¿cuánto tiempo tuvo de vida práctica? como Rápidamente se acabó. 2 años, a lo más. Todavía por ahí algunos lo usan, ¿verdad? Para mí fue un salto cuántico, cuando te acordarás que yo trabajaba en prensa, ella era Ujú. jefa de prensa, entonces empezamos a mandar los discursos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial por fax, después ya fue por la computadora por fax, pero pues de llevarlos a los periódicos pasamos a la tecnología del fax y luego a la computadora y así. Sí, esto tuvo un acelere y una transformación. Y hoy puedes bajar un libro en línea, ¿no? Sí, Para que, y, por ejemplo, ya me llegó el libro de Calderón, de Felipe el Oscuro, o algo así, de Olga Warner. ¿Quién se lo pirateó? ¿Quién lo subió a las redes? Y lo distribuyen por todos lados. es una pena eso para las personas que se escupen las neuronas para tener un derecho autoral. Que se pueda hacer eso ya. Te lo clonan, te lo suben. Bueno, Pero, pero hasta impresos, Pepe, el otro día encontré mi libro en Mercado Libre, que lo venden. ¿De no, parte de quién? y hace tiempo que pues los libros ahí, de estos puestos de libros de los Ah, periódicos, sí, son libros pirateados, ¿no? sí, sí, clonados. Exacto, ¿no? Y pues se ha dicho que el derecho de autor y prohibida la reproducción y todo esto, y nada, ¿no? Mira, con lo único que están bien bravos es con que te pirates derechos en YouTube de Ajá. música o intelectuales de alguien más. Eso sí están perrísimos. Pero yo supongo que porque alguien está ganando mucho dinero con eso. No, por supuesto que siempre existe la posibilidad hoy existe una ciberpolicía, ¿no? Ujú. La policía cibernética, que sobre todo pues se ha utilizado para el tráfico de la pornografía infantil, el tráfico de personas, y bueno, pues también existen posibilidades de dar seguimiento a la gente en la calle, efectivamente, de qué pasó. Normalmente a los verdaderos criminales no los encuentran y a los supuestos sospechosos sí los encuentran, ¿verdad? En fin, entonces todo esto nos indica que sí, el objeto de la información sigue siendo el mismo. La verdad, la verdad, la verdad. El compromiso con la verdad. Investigar la verdad, Eso. comunicar la verdad. ¿Sí? Claro, ciertamente no es fácil acceder a la verdad y a veces se va No. conociendo la verdad a pedacitos, poco a poco, ¿no? Hay personas Pero que te dicen, no, es que salió en Wikipedia. ¿Y quién alimenta Wikipedia? sí, Cualquiera puede alimentar Wikipedia. No claro, tiene criterios de verdad. no. Y sin embargo, con Wikipedia, las enciclopedias pasaron a la historia. Adiós. Sí. Y además, me acuerdo que en esto de
los empresarios que apoyan a futuros empresarios en Shark Tank, me tocó ver un día que llegó una muchacha muy guapa, jovencita, muy ágil, a pedir apoyo porque ellos se dedicaban a hacer tareas, a hacer tesis, a hacer exámenes, a resolverles los trabajos a los que no estudian, no investigan, etcétera. Y entonces los empresarios que ahí están analizándola, uno de ellos inmediatamente le dijo, esto es totalmente antiético, conmigo no cuentes. Todavía ella defendió que era un servicio que daba, ¿sí? De alguna manera es un servicio, ¿no? Pero pero es a totalmente... costa de contratar profesionistas chafas. Exactamente. Y dice, es que genero empleos, porque pues si quieren una tarea de matemáticas, pues ahí tengo un matemático, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hoy el pirateo en los exámenes ha sido tremendo en Internet, ¿sí? Sí, claro. Hay empresas que se dedican a venderte, pues obviamente un software que te permite detectar en la red lo que es un plagio, ¿sí? Los plagios están a la orden del día, no solo para mandarte el libro, ¿no? Sino para una tesis, ¿no? Sí, qué difícil para los maestros, ¿no? Andar. Y ahora que los muchachos van a estar en Internet, ¿quién te dice que no están copiando un examen? ¿Quién te dice que no están bajando Copian y pegan. del Ni rincón del siquiera. vago, por ejemplo? Tú nos mandabas a la biblioteca, pero pues ya creo que también ya no va a haber biblioteca. Bueno, yo creo que no, hay quienes siempre nos gusta tener nuestros libros. Ah, sí, no hay ninguna experiencia similar a pasar los libros, las páginas o leerlas, Exacto. Pero también subrayarlos. tengo en mi tablet mis libros, ¿no? Claro, claro, también. Entonces, por ejemplo, yo estaba dando clase de deontología de la comunicación. Entonces, pues estuve buscando bibliografía y pues resulta que el mejor texto que encontré lo encontré en España. Si lo compraba impreso en euros y luego que me lo mandaban y cuando llegara, pues no me iba a servir, ¿verdad? Pero también lo tienen en ebook, pues rápidamente lo bajé al precio de un libro normal aquí en México, ¿no? Entonces, eso te da una posibilidad de acceder a muchos documentos, a muchas bases de datos, a muchos sitios serios donde hay información, ¿no? Claro, Entonces, claro. No hoy todo por... es malo con Internet, también No, hay no, no. muchas bendiciones. Hay un portal que se llama Academia, donde tú puedes subir tus trabajos de investigación y donde puedes bajar los trabajos de investigación, que ahí están subidos por los propios autores, ¿no? Tesis, obras ya publicadas, etcétera. Claro, te escribes y tienes el derecho de acceder a todo eso, ¿no? Claro. Entonces, se te abre un mundo de conocimiento que la verdad es que se te viene encima, ¿verdad? Sí, claro, porque el conocimiento no acaba. Claro. Entonces, siempre seleccionar qué quiero saber, dónde lo voy a buscar, qué es creíble, qué es serio. Si ahora me voy a entretener, ¿qué es lo que quiero ver? ¿Cómo lo quiero ver? Pero también incluso los juegos estos que hay, tanto para que los uses en tu computadora o en el Nintendo o aquí o allá o a través de Internet, juegas con otros a distancia, ¿sí? Bueno, pues también te vuelves adicto a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Saber distinguir los tiempos que usas en estos medios y para qué los usas, ¿no? Hay estadísticas que dicen que le pegamos al teléfono para ver cualquier cosa mínimo unas 50 veces al día, sin tener necesidad.
exacto. Y luego, pues los delitos cibernéticos, ¿no? El robo de la personalidad, La identidad, de sí. la identidad, el acceso a tus cuentas, El la hackeo. clonación, etcétera, ¿no? Los fraudes cibernéticos, ¿no? Sí, Todo eso está en Internet. No hay límites, ¿no? Hay secuestros falsos, ¿no? Pero te van dirigiendo ah, y sí. te van diciendo, tú estás aquí, tú estás allá, deposita en tal lado, etcétera. Yo tengo una compañera en la universidad que cuando era más joven y estaba en una empresa, la secuestraron así y Sí. luego ella secuestró por instrucciones de los secuestradores a otra persona, ¿sí? Y entonces se va haciendo una cadenita que realmente dice uno, pues, ¿qué pasa en este mundo, no? Claro, la maldad del hombre tiene ahí un campo muy grande de actuación. Seguro. Entonces, y uno sin caer en cuenta, pues también puede hacer esto, ¿no? Claro. Ahorita, por ejemplo, O pues ser parte de esa cadena, ¿no? exactamente, ¿no? Dicen, antes de que tú reenvíes algo, revisa de dónde vino, ¿sí? Y sabiéndolo muchas veces se te va la onda y lo reenvías. Y al rato recita fake news, mentira, ¿sí? Y ahí tienes que ponerles a los que les mandaste que no era verdad, ¿verdad? Y qué pena, pero Sí. Pero si esos ya también los reenviaron y ya seguro, estás porque le das rapidito reenviar. No exactamente. se te vaya, es la idea. Ujú. No, yo siempre Entonces, investigo, sí, sobre todo esas noticias, que suenan tan alarmantes, de temas como COVID, pues hay que tener una gran responsabilidad de lo que estás enviando. mira, yo justo antes del COVID me estaban tratando una muy fuerte tos que ya tenía mucho tiempo con ella. Y se me ocurrió que ya era tiempo de tratármela. Y fui con un neumólogo. Ok. Entonces, actualmente, cada cosa que me llega más o menos seria sobre COVID, se la mando a él. Ni siquiera le digo que me opine ni que no me opine. Él que vea y conozca, ¿no? Claro. Sí me ha dado algunas orientaciones, ¿no? Porque, pues, hay redes de médicos por la verdad, y hay médicos así, y hay médicos así, y hasta gente que ni medicina ha estudiado te da su receta con la cual se alivió del COVID. Sí, sí. Eso dicen, pero pues no hay certeza de nada. No, pues por eso te digo. Entonces, siempre tienes que recurrir, si no puedes conocer la fuente, recurrir a los expertos. A los expertos. Entonces, no irte con la finta, como decimos vulgarmente, ¿no? Claro. Tienes que revisar que aquello tenga sustento. Y mira, muchas cosas hoy realmente es fácil detectarlas. Que si dicen que la ley tal, fulana de tal, pues entras a internet, buscas la ley, la revisas y sabrás si es verdad, ¿no? Y que si fulanito dijo tal en un discurso, hoy los discursos están en internet, lo bajas. No baja. Sí, igual, pues las instituciones, ¿no? ¿Quiénes las integran? ¿Cuál es su trayectoria? En fin, pues este ha sido un gran descubrimiento. Claro. Es una gran ventaja tener internet. No estaríamos hablando tú y yo en este Si momento. no hubiera internet. Y aparte, que qué padre poder buscar en páginas académicas y poder seguir aprendiendo por este medio, maestrías, doctorados, Exactamente. especialidades. Hoy puedes hacer una maestría en grandes instituciones. ¿Sí? Es más,
también puedes tomar cursos de universidades prestigiadas Así es. sobre temas específicos que no te vas a titular, pero es el conocimiento de la carrera. Claro, si pagas ya una cierta cuota, te dan hasta el título. Claro, Claro. haciendo los exámenes y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hoy el conocimiento es accesible prácticamente a todos, ¿no? El que quiere saber, el que quiere conocer. Hace rato, antes de conectarme, aquí estaba yo escuchando una explicación por el coro de los esclavos, ¿sí? De Ya. Nabucco. Ah, Entonces, Nenabuco. sí. Entonces, te explican cómo está hecha la pieza, qué es lo que, y te van tocando la pieza, etcétera, ¿no? Ese Y le gustaba mucho a mi papá. puedes escuchar a los grandes tenores, a las sopranos, puedes ir a un concierto aquí, allá, acullá, eso en tu propio lugar, ¿sí? Súper Entonces, cómodo, ¿no? claro. Entonces, no hay que satanizar a Internet, Ujú. ¿sí? Los medios son eso, medios. El que los está usando es el que lo define, tanto como emisor Como como receptor. receptor. Hoy por hoy en las escuelas debían de educar a los niños. Yo fui fundador de A Favor de lo Mejor en los medios de comunicación. Todavía no había internet en estos términos. No, claro. Nuestra idea era precisamente educar a los receptores Ujú. de cómo elegir, ¿sí? Obviamente los padres educando a sus hijos, los maestros educando a sus hijos. Pues ahora son los padres educando a sus hijos, Pues aprendiendo desde la casa. teóricamente, porque si los padres trabajan, Pero ¿qué va a hacer un pobre maestro con 60 alumnos a distancia? no, pues mis hijos tienen a sus hijos conectados en Internet. Sí, Hoy leía precisamente un artículo que repite las escenas que viven mis nueras o mi hija. ¿como cuáles? Se Tú levantan, haciendo home office y los niños brincando arriba de ti. no, los niños tomando clases, Ah, ok. uno Tempranito. parado de cabeza en la silla, una computadora toda rayada con crayones, Ok. este, los niños se van a dar la vuelta, se levantan, y ¿cuántos alumnos puede controlar con unas imágenes de 20 alumnos? A veces más, Si ¿sí? puede tener a 20 atentos, es mucho. ¿No? Pero Es, ya voy a entrevistar a alguien de ese tema. Desde pues es que niños preescolares. Imagínate un niño preescolar detrás de la pantalla. y luego decimos, los niños están fascinados con la computadora. No, pues yo tengo un nieto que no quiere la computadora. Ay, Dios. Dice, Tiene qué problemas. aburrido, qué aburrido. Pues es que es aburrido. Digo, el cerebro necesita descansar cada, cada hora por lo menos 10 minutos de la pantalla. Ahora imagínate un niño con sus periodos de atención que son tan cortitos, tenerlo ahí sentado, pues a menos de que lo pegues a la silla está difícil. No, para los niños de primaria y secundaria, yo estoy seguro que es muy difícil. En Ujú. preparatoria ya puede ser que sea más fácil. En licenciatura y en maestrías y doctorados, pues sí, porque ya hay un mayor deseo de conocimiento, una mayor preparación, etcétera. Pero el brinco que tuvo que dar el sistema educativo con No, eso esto de fue la brutal, pandemia, fue brutal. pero en todo el mundo, ¿eh? Sí, Este en todo el artículo mundo. que te digo yo no es un artículo en México, es en el extranjero, el artículo de cómo lo están viviendo en Estados Unidos, por ejemplo. Es que lo están pasando mal los niños, lo están pasando mal los papás de los niños y lo están pasando mal los maestros.
que apenas están aprendiendo a usar estas plataformas, que están poniendo su internet, que están poniendo su mejor cara para interesar a los niños en los temas, pero aún así, y aún con todo eso, es muy estresante para todos. Mira, en la universidad hubo maestros que dijeron, yo en internet no voy a dar clase. ¿Ah, sí? ¿Así? Sí. Y yo di clase en maestría, ahora terminando el semestre, y eran 5 alumnas, no eran muchas. Uh-huh. Y pues mis clases yo no las quise grabar porque me decían, no, pues las grabas y ahí, no. Yo estaba en vivo y a todo color como ahorita, ¿no? Claro. Y desde luego, pues provocaba que ellas participaran, porque ellos también podían estar participando en Esto la es clase. bidireccional. Y bueno, pues les preguntaba, les decía, me entendieron, no me entendieron, etcétera, ¿no? Y al final, pues les digo, o por quedar bien conmigo, lo que quieras, dijeron que sí había estado bien en la clase, ¿no? Pero qué lástima que no había sido presencial. De estar ahí el contacto de la comunicación, etcétera. Y ya era en maestría, ¿no? Claro. Siempre, pues, el contacto humano no es igual, ¿no? Nunca vamos a poder igualar lo que vemos, oímos, escuchamos, olfateamos y sentimos contra lo que solo podemos ver y escuchar. Entonces, Sí. por más que nos esforcemos, nunca va a ser igual. No. Y claro, en el tema de las clases, pues también tiene que adaptarse el modo de dar la clase, ¿no? Sí, tiene que ser más ágil, Sí. tiene que ser con más ayudas visuales. Yo creo que los maestros están haciendo una labor encomiable. Sí. Y bueno, también ellos han tenido que aprender, ¿no? También, pero fíjate que los alumnos, algunos han satanizado a los pobres maestros por no saber manejar estas plataformas. Pues es que no estaba previsto que así lo hicieran, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que ahora todo iba a ser en pantalla, ¿no? Y muchos respondieron muy bien rápidamente y las mismas plataformas rápidamente abrieron espacios para que pudiera hacerse así. Tenemos el caso donde estamos ahorita en Zoom. Uh-huh. Tenemos también, pues, el Classroom, Meet, etcétera. Y ya se llevaron todo a la televisión, como cuando yo era chica, que había Telesistema Mexicano, y ahora ya los niños en televisión, como Sí. nosotros. Entonces, pues, esto es un tema cultural. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Sabes quién va a estar? ¿Quién? Mari Carmen Gabaldón. Nos va a hablar de su experiencia de enseñar en línea educación preescolar. Mira. Va a estar muy interesante. Pues avísame para que te mando la liga. También mi hija y mi nuera vean que ya terminan también hasta el copete de estar lidiando todo el día con niños conectados. Es estresante para toda la familia. Sí. Imagínate los papás que están haciendo un home office y los chiquitos, muy chiquitos, los están brincando encima. Y apúrate con el home office porque ya quiero jugar. No. Y cuando son varios, pues no alcanzan las computadoras. No alcanzan las pantallas, claro. Entonces, con el celular andan paseándose por toda la casa. Sí. Entonces, algunos han tenido que estudiar desde el celular. Pepe, querido, ¿con qué te quieres despedir de tu increíble plática? Yo creo que el tema de esta responsabilidad es una responsabilidad de cada uno. Nos agarró por sorpresa a todos la aparición de Internet y los contenidos de Internet, ¿sí? Y entonces nadie nos educó para esto. Hemos tenido que aprender, así como los maestros ahorita, todos hemos tenido que aprender
el uso de estos medios. Tenemos que aprender a administrar el tiempo en Internet. Exacto. Los accesos, las redes, la credibilidad. Los contenidos, los valores. Los valores que tenemos, no los perdamos porque veamos cosas que no corresponden a nuestros valores dentro de estas redes, dentro de este mundo que pues lo mismo sirve para el desarrollo de la persona que para frustrar personas, ¿no? Entonces, hacer el bien, evitar el mal, buscar la justicia y asegurarnos de que aquello que estamos recibiendo es verdadero, es justo y por lo tanto nos ayuda a ser mejores y ayudamos a otros a ser mejores. Por supuesto, que cada quien tome su responsabilidad en esto, ¿no? Exactamente. Oye, Pepe, o no sea profesional. ¿dónde te pueden localizar la gente para una conferencia o para un curso? Pues te doy mi correo. A ver si gustas decirlo. José Cast, como castellanos, pero hasta la T. Hasta la T. 48. 48. @ yahoo.com. Nada más yahoo.com. Nada más.com. Yahoo me acaba de felicitar por mis 21 años con ese correo. Te creo. Imagínate. ¿En serio? Que por cierto, yo no lo abrí, me lo abrieron una vez que fui a un evento de la OIT en Perú y tenía que mandar comunicados. Ahí te abrieron tu cuenta. Me dijeron, pues si se abre así, ya sabe. Yo no entendía qué era eso. Pues ya 21 años. Wow. Mira, vamos a agradecerles a todos los que se juntaron a tu conferencia de hoy. Elvira Corrales, Chalsi Aleli, a Patti Montes, Iván Amaro, Maite Villa también nos saludó, Leti Ávila, Patti Montes, Jacqueline González, Ani Mili, Pío Pasquel, que está en Ecuador, es pariente mío, y Elvira Corrales. Todos dicen muchísimas gracias, Lick. Aprendimos mucho de su plática. Pues saludos para todos también. Qué gusto que a la distancia podamos estar en contacto. Pues ha sido realmente un privilegio tenerte en esta charla. La verdad es que siempre me quedo callada escuchándote así como si estuviera en el salón de clases, aprendiendo como en aquel momento de la misma manera, porque tus palabras son muy sabias, investigaste. Es la segunda vez que intentamos transmitir este tema. Ahora sí pudimos, ahora sí nos dejaron las plataformas hacerlo. Y Pepe, pues 1.000.000 de gracias. Te deseamos salud y bienestar y que pues esa tos se disipe y tú sigas adelante compartiendo sabiduría y conocimiento. Gracias, Marta Isabel. Fue un gusto. Que Dios te bendiga y a todos Igualmente, los que están conectados. Muchas gracias y gracias a todos los que se unieron. Estamos finalizando y nos vemos la próxima semana con Mari Carmen Gabaldón para hablar de qué está pasando con la educación preescolar por redes. Cuídense, sean felices sin razón alguna. Chao, chao. Chao.